Hola a todos, si me pueden confirmar si me están escuchando en el chat, les agradezco. Me tendrían que estar escuchando y viendo. Federico Tesoro los saluda, bienvenidos a este webinar de Totalia. Si me pueden confirmar en el chat si me están escuchando y viendo, les agradezco. Ahí me dicen Miguel, Eugenio, si se escucha se ve bien. Diego, perfecto, buenísimo, bueno, gracias a todos. Bueno, mi nombre es Federico Tesore, soy el fundador y director de Totalia Capital. Como saben, la idea es hacer una presentación de esta nueva alternativa de inversión que estamos lanzando en el día de hoy. Me acompaña Martín Boix, que es el gerente de nuevos negocios de Totalia, que ahora en un ratito me va a ayudar a presentarles los detalles de la presentación. Y al final vamos a dejarlo abierto a preguntas. Así que yo les diría que en 15, 20 minutos creo que vamos a tratar de cubrir todos los aspectos de esta inversión y al final lo destinamos a todas las preguntas, dudas que tengan. Así que anótenselas, que al final vamos a tener tiempo para eso. Bueno, tenemos gente de todo Argentina y de todo el mundo de habla hispana, así que bueno, bienvenidos a todos, es un placer tenerlos acá, más de 100 anotados, llegamos al límite, así que vamos a empezar siendo las 5:02, así somos puntuales. Bueno, ¿de qué se trata esta nueva alternativa de inversión? Es un portafolio de dos proyectos multifamiliares que tienen características muy similares, son complejos clase A, con un plazo estimado de inversión menor a los 3 años, que den una renta anual y que tengan una estrategia para agregar valor al final y de tal forma de no solo tener una renta anual, sino también tener una apreciación en el tiempo. Ahora, en un ratito, vamos a explicar con Martín de qué se trata esto. El proyecto se llama Bridgewater Apartment Homes, es un complejo multifamiliar de 334 unidades y hay una posibilidad de incorporar un segundo proyecto que va a tener las mismas características que este primer proyecto. Está ubicado en el norte del estado de Alabama, en Estados Unidos, y el sponsor es un viejo conocido nuestro, es Luring Capital, que es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de real estate y que tiene un enfoque especial en este mercado y en el segmento de complejos multifamiliares. Complejos multifamiliares son complejos donde viven familias, ¿no? Y en este caso es una serie de 17 pequeños edificios donde hay 334 departamentos. Eso es lo que nosotros compramos como inversión. Voy a seguir para adelante. La renta anual esperada promedio es de 8.8% anual. La TIR esperada es del 23% anual. El plazo estimado, siempre estimado, ahora aclaro por qué digo estimado, es de 32 meses, un poquito más de 2 años. El ratio de multiplicación es 1.65, es decir, si una persona invierte 100.000, tiene que esperar recibir 165.000 al término de los 3 meses. La inversión mínima es a partir de $25.000, como todos los proyectos de Totalia, y este es un proyecto, como les dije, multifamiliar. ¿Por qué digo estimado? Porque esto no es un bono, ¿no? Cuando uno invierte en un bono, el plazo, la rentabilidad y el dividendo es fijo, digamos, algo que quiebre el país, la Argentina o la empresa, es fijo. En un proyecto inmobiliario, una inversión en real estate, esto no es fijo, es un negocio y estos son números estimados. Por supuesto que tratamos siempre de trabajar con sponsors y con especialistas en el mundo real estate que traten de hacer estimaciones lo más cercanas a la realidad y tratamos de analizar el plan de negocios al máximo para darnos cuenta cuando hay un plan de negocios que es ilógico y cuando hay un plan de negocios que es lógico, y ahí está un poco nuestro filtro. Estos números nos parecen lógicos, entonces lo que uno tiene que tener en cuenta como inversor antes de entrar en este tipo de proyectos es que si decimos 32 meses, esto puede ser 36, puede ser 38, puede ser 40 meses o pueden ser 28 o 24 meses. Nos ha pasado en estos últimos 7 años que estamos invirtiendo en proyectos multifamiliares los dos casos.
casos donde el proyecto se puede vender mucho antes de lo estimado y casos donde el proyecto se tiene que vender después de lo estimado. Por eso decimos que el tipo de inversor que elige este tipo de inversión de real estate comercial tiene que ser un inversor que tiene cierta holgura en los plazos, que no está sí o sí apurado a usar ese dinero a los 32 meses. Porque, repito, el mayor riesgo de este tipo de inversión es la iliquidez. Si uno quiere salir antes, no puede. Tiene que esperar que el proyecto se venda. A cambio, tenemos las TIRES, las tasas internas de retornos o los retornos que estamos viendo, ¿no? 23% anual en un mundo de tasa cero parece una locura, y un 8.8% de rentabilidad también. Pero bueno, ese es el principal atractivo de este tipo de inversión y por eso a nosotros nos interesa tanto y nos gusta tanto, y a mí me gusta tanto este tipo de inversiones hace tantos años, porque veo que la ecuación riesgo-retorno es muy favorable, siempre teniendo en cuenta que como inversor yo no estoy apurado en hacerme con el dinero sí o sí a los 32 meses. En el peor de los casos puedo esperar un poquito más, pero sé que la rentabilidad me va a acompañar. Si hay dudas sobre este punto, al final lo profundizamos un poquito más. Y ahora sí, lo voy a invitar a Martín, que a ver si está por ahí, para que nos siga contando el resto de los detalles de este proyecto. Martín, ¿ahí me escuchás? Te escucho. Ahí creo que puedo hablar. No sé si me tenés que habilitar el video. A ver si lo encontramos. Disculpen. No, creo que te lo tenés que habilitar vos, si no me equivoco. Sí. A ver, yo paré el mío para ver si se ve el tuyo. A ver, ahí dice que no puedo porque el host lo frenó. Bueno. Bueno, en todo caso anda con la voz y después en todo caso trato Dale. de incorporarte. Dale, déjame ver que comparto mi pantalla, así no te hago de pasa slides. A ver. ¿Ahí se ve bien mi pantalla? ¿Ahí lo pueden ver? Sí, perfecto, se ve Listo, bien. perfecto. Bueno, Adelante. seguimos entonces un poco más en detalle sobre el proyecto que ya está confirmado. Como bien dijo Federico, es posible que se sume un segundo proyecto, pero por ahora vamos a esto que es lo concreto. Se va a estar adquiriendo y renovando un complejo que tiene 334 unidades. La idea es reposicionarlo a través de algunas mejoras edilicias de todo el complejo, tanto las partes comunes como el interior. El proyecto son unos 61.8 millones de dólares en total, que acá hicimos un poco el desagregado de cómo se financia eso. La parte de lo que es equity tiene, si querés, tres componentes. Hay 11 millones, que es un aporte de capital preferente, que se trata un poco diferente. Después, entre el sponsor y inversores como nosotros, hay unos 11,7 millones de dólares. Nosotros vamos a estar entrando con la inversión de los que agrupemos en Totalia en este tramo, que son casi 10 millones de dólares. Y luego hay un crédito, una deuda por 38.5 millones de dólares, y algunos otros gastos ya prepagos y de cierre. Bueno, la propiedad esta se construyó en 2008, o sea, es bastante nueva, digamos, tiene 12 años, 27.700 metros cuadrados, dividido en 17 edificios. Esto es importante remarcar que Federico habló de que es una propiedad clase A. Todo lo que son propiedades comerciales se categorizan en principalmente clase A, B y C. La clase A es la de máxima categoría, ¿no? Que tiene que ver con servicios y también con antigüedad, ¿no? Es de lo más nuevo y con mejores características de lo que hay en el mercado. La propiedad se está comprando por casi 52 millones de dólares y se van a invertir unos 5 millones de dólares en total en mejoras. Y un poco yendo al detalle de eso, se van a estar renovando las 334 unidades.
se separan por ahí en dos grupos. El 90% de las unidades se les va a hacer mejoras con una inversión de promedio de $8.700 por unidad para llevarlas a una actualización para que estén más en línea con lo que es una unidad de esta categoría en el mercado. Y después hay un grupito de 33 unidades, que es el 10% más o menos, que se va a hacer una renovación para convertirlas en unidades de lujo, que está por encima del estándar de mercado, y eso obviamente va a tener un premium también en cuanto al alquiler que le puede sacar. Y también está bueno mencionarlo y remarcar que este plus de este porcentaje de unidades mejoradas en una calidad superior, no está siendo contemplado en las proyecciones, ¿no? Con lo cual es como un pequeño colchón que se tiene como para incluso la rentabilidad podría ser un poco más alta por cosas como esta, o funcionar como buffer en caso de que alguna cosa no se vaya cumpliendo con los tiempos o con el número exacto que se pensó. Principalmente lo que era la administración anterior de la propiedad estaba más enfocada en conseguir algunos beneficios fiscales que les daban si rentaban a familias de ingresos medios o bajos, que durante un tiempo por ahí tenía sentido, pero eso hizo también que las unidades hayan quedado un poco desactualizadas en términos de nada, de detalles, de terminaciones, de estructura, y sobre todo que no tenían un foco en seguir los precios de mercado, ¿no? Entonces, ahora eso hace que haciendo renovaciones menores vas a poder capturar mucho valor simplemente yendo a precios de mercado. El sponsor que elegimos, que nos trajo este proyecto y va a ser el que está ejecutando en definitiva esto, tiene mucha experiencia específica tanto en este estado como en este tipo de proyectos. Después vamos a ver un poco más de detalles sobre eso, pero básicamente solo operan en 4 estados, conocen bien los mercados donde trabajan, y este tipo de propiedades, operaciones lo hicieron muchas veces, entonces eso también es algo que nos da confianza que el proyecto es realista y realizable. Después queríamos contarles un poco algunos detalles acerca del mercado a donde se está invirtiendo para entender cuáles son algunos de los drivers que son importantes para decir, bueno, me creo o no me creo que se van a poder conseguir los objetivos de aumentar la renta como se propone. Esto está en el norte de Alabama, en una ciudad que se llama Huntsville, que es conocida como Rocket City. Hay mucha historia de temas de campamentos relacionados al espacio y mucho emprendimiento de ciencia y aeroespacial que le da un cierto atractivo sello al lugar. Tiene una población de unos 200.000 habitantes, y una característica que está bueno remarcar es que la población viene creciendo sostenidamente. Ya es la segunda ciudad más grande del estado. Ahí se puede ver en el, no sé si se alcanza a ver en el grafiquito que tenemos acá a la derecha. Hace poquitos años era la cuarta ciudad en tamaño del estado. Ahora ya es la segunda y se proyecta que en 4 o 5 años ya puede ser la primera, que es un poco marca el atractivo que tiene la ciudad como destino donde las familias se instalan y van creciendo. Y de hecho las otras 3 ciudades más grandes de este estado están decreciendo en población, con lo cual eso también le da un plus a decir, mira, no solo es un lugar activo y atractivo, sino que están teniendo crecimiento de población que van a necesitar instalarse y vivir en algún lado, ¿no? Lo cual es positivo. El ingreso promedio familiar de esta ciudad es un 30% más alto que el promedio de Alabama, son unos $62.800.
cuenta con la mayor concentración de ingenieros del país, una población altamente educada y presencia creciente de importantes empresas en el campo de tecnología, defensa y aeroespacial. Ahí, por ejemplo, tiene instalaciones Boeing, Google, y hay creciente interés para este tipo de desarrollos. Ahí tienen un parque de investigación muy importante, es el segundo más grande de Estados Unidos y el cuarto más grande del mundo, donde hay unas 300 empresas instaladas, y hay otros 12 parques de investigación y fabricación destacados en los alrededores, con lo cual, digamos, tiene ese foco particular en lo que es tecnología, defensa aeroespacial, que, digamos, se mantiene y va a seguir creciendo en los próximos años. En lo que es alquileres, que es dato relevante para nuestro negocio, la tasa de crecimiento de alquileres de esta ciudad ha superado a todas las grandes áreas metropolitanas en 2019, excepto por una, que es Phoenix, y tiene una tasa de vacancia alrededor del 5,5% estimado durante los próximos 6 trimestres. Se ubicó en el puesto número 1 en el país, en Estados Unidos, en cuanto a crecimiento de alquileres más rápido de la nación a partir del marzo de 2020. Si bien, bueno, justo esa fecha te marca un poco el momento donde empezó a crecer y acelerarse más todo lo que es el coronavirus en el mundo. Si bien las tasas se están desacelerando un poco en todos lados, estos datos te apoyan la idea de que acá se están desacelerando menos, o sigue habiendo cierto crecimiento a pesar de toda la situación que ya conocemos. Un poco volviendo a la estrategia de lo que es la inversión, se van a adquirir los complejos y enfocarse en renovaciones tanto de áreas comunes como de los interiores, y después mejorar su comercialización y ser más eficientes en la administración. Básicamente, el sponsor se encarga de todos los aspectos del proyecto, o sea, tanto de la construcción, administración, comercialización. Ya tienen una estructura armada para eso y tienen una cantidad de unidades, digamos, activas que hacen que la verdad que es bastante eficiente. El proyecto empieza en noviembre, cuando se hace el cierre ya de la compra, y ya durante el primer año se espera percibir dividendos y repartir. En principio, la frecuencia con la cual van a distribuir va a ser por lo menos anual, pero según cómo se desarrolle el negocio, es posible que se hagan desembolsos más frecuentes, por ejemplo, trimestralmente. La razón por la cual no es un tema asegurado es que, bueno, en estos tiempos de la pandemia, sobre todo, muchas veces se suelen tomar precauciones adicionales, y a veces se arman ciertos recaudos y se prefiere acumular unos meses antes de distribuir, o hasta un año, como para asegurarse de tener fondos para gastos imprevistos o para situaciones imprevistas. Y en línea con eso, por regulaciones que se están imponiendo ahora en ese sentido, hay un fondo de reserva que se está creando, que estiman poder liberar en el mes 16 del proyecto, que es exactamente la mitad del plazo que tienen estimado de 32 meses. Por eso, cuando hablamos de renta anual, por ahí el promedio que estiman es casi 9%, pero no necesariamente va a ser parejo durante toda la duración. El año 2 va a ser más alto porque se libera de golpe todo este fondo de reserva, y el año 3 va a ser más bajo en términos de que se espera vender la propiedad mucho antes de que termine el año, ¿no? Pero bueno, en términos porcentuales y total, en promedio está cerca del 9% anualizado. Bueno, finalmente, cuando se esté estabilizado, las renovaciones finalizadas y con una ocupación cerca del 95%, se va a proceder a la venta, que se estima en el mes 32 desde que empieza el proyecto.
un poco viendo para bajar un poco a lo que es el tramo donde estarían las inversiones de los inversores de Totalia. La TIR, que es el rendimiento promedio anual, está estimado en un 23,1%. El multiplicador de inversión es 1,65, que, como bien explicó Federico, eso significa básicamente que si invertís $100.000, deberías esperar recibir 165.000 al finalizar el proyecto. Las contribuciones en total de lo que aportan este tipo de inversores o este tipo de acciones en el proyecto suman 9.9 millones de dólares y se va a estar distribuyendo en total 16,4, que eso te da una ganancia neta de 6,5 millones a repartirse entre esos inversores. Un poco yendo al detalle de lo que es el cash flow, acá hay las estimaciones que se tienen para lo que son los 3 años del proyecto. Acá el único asterisco es que el año 3 no es el año entero, sino que llega hasta junio, o sea, el año arranca en noviembre y termina en junio, en el año 3. Los otros van de octubre hasta noviembre. Y bueno, principalmente los ingresos operativos vienen por fuente de los alquileres, y los gastos tienen que ver con la operación. Y bueno, después hay que restarle un poco los servicios de la deuda, y también se incluye acá parte de lo que es el retorno preferido que se va entregando antes, asegurado. Y bueno, lo que sobra se va distribuyendo entre los distintos tramos de inversores. Se espera vender la propiedad que en unos 70 millones de dólares, que la propiedad se compró en 51, casi 52 millones. Y bueno, acá pueden ver el detalle del flujo de caja que estima tener este proyecto. Un poco sobre el sponsor. El sponsor es Luring Capital, ya es el 4º proyecto que estamos haciendo con ellos. Todos ellos están, si no me equivoco, relacionados a este tipo de activos, que son complejos multifamiliares. Ellos están enfocados en este tipo de propiedades en la zona sureste de Estados Unidos, con proyectos en Houston, Alabama, Carolina del Sur y Florida. La estrategia, suelen repetirlas, es comprar complejos generalmente clase B o C, en este caso clase A, que estén mal manejados y que tienen un gran potencial de mejora. Ahí se enfocan en agregarle valor a través de mejoras edilicias, una eficiente administración y después una agresiva promoción de las unidades. Ellos se enfocan en desarrollar todos los aspectos del negocio, desde la adquisición, construcción, administración, estudio de mercado, comercialización, y al enfocarse en poquitos mercados, han podido desarrollar y manejar directamente todos los aspectos y no tercerizar agregando costos y comisiones en el camino. Eso lo hace un poco más eficiente y, por un lado, y tienen mayor nivel de control, digamos. Actualmente tienen más de 609 millones de dólares de activos bajo administración, distribuidos en 8.009 unidades. Con lo cual, esto, de nuevo, no es una garantía, pero a nosotros nos da confianza de que manejar 334 unidades más sobre un total de 8.000 es al menos un signo de decir, bueno, estamos trabajando con alguien que por lo menos entiende lo que hace y es parte de su día a día. Federico, no sé si querés hacer el cierre de esta parte. Ya completé lo que sería el detalle del proyecto y queda nada más la parte fácil, ¿no? Que los inversores se animen y se sumen. Buenísimo. Bueno, ¿me escuchás bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, hablemos un poquito de la implementación y después, bueno, quedamos a disposición para dudas o preguntas que tengan.
tanto por acá, como nos pueden escribir al mail también info@totalia o al mail anterior. Ahí está, déjalo ahí. Bueno, entonces, ¿cómo se implementa la inversión? Hay plazo hasta el 6 de noviembre. Todo se hace a través de una LLC en Estados Unidos, como siempre hacemos. Los costos de participación es el 2,5% del aporte realizado al inicio del proyecto y el 2,5% al final. En el medio no hay ningún costo. La inversión a partir de $25.000. La fecha límite para integrar el aporte es el viernes 6 de noviembre, mientras nosotros tenemos una plataforma online donde cada uno de los inversores puede ir completando su inversión en forma automática y con firma digital desde cualquier país del mundo que esté o cualquier provincia que esté en Argentina. No nos tenemos que ver presencialmente, que esto lo tenemos hace mucho tiempo ya desarrollado. Los fondos se transfieren a la cuenta de Totalia en Estados Unidos y cada inversor debe firmar y enviar los acuerdos de suscripción. Todo se hace en forma online a través de nuestra plataforma. Aquellos que no están registrados se tienen que registrar en la plataforma, completando sus datos personales, y después se puede hacer todo el proceso en forma automática online. Pero bueno, por supuesto, tanto Martín como yo estamos a disposición para que nos hagan las preguntas que quieran. Bueno, y con esto cerramos, a ver si cumplimos los 20 minutos. Si tienen dudas o preguntas, las pueden poner en la parte del chat o en la parte de preguntas y respuestas y las vamos contestando. Y si no, vamos cerrando ya el webinar y quedamos a disposición para que nos manden mails o nos contacten por teléfono para evacuar cualquier duda. Carlos dice cómo les ha ido con los anteriores proyectos que realizaron con esta empresa. Vienen muy bien, hasta ahora no han terminado, pero las estimaciones se han cumplido. El proyecto más viejo tendrá 2 años y medio, 3 años, así que vienen muy bien, digamos, y se han comportado de una forma bastante profesional. Acá varios hacen preguntas sobre cómo transferir y cómo fondear. Bueno, eso depende de cada uno, depende de la situación de cada uno, si tiene el dinero, en qué país del mundo lo tiene, y en base a eso nosotros lo vamos ayudando con Martín a implementar esa inversión de acuerdo a la situación particular de cada uno. Pero sí, hay varias formas. ¿Hay alguna restricción para participar? No, que yo conozca no hay ninguna restricción. ¿Se puede integrar con USDT o DAI? Ernesto, sí, se puede. Nos contactás y lo coordinamos, no hay problema. ¿La rentabilidad tiene en cuenta la inflación, dice Fabián? No, la inflación va por otro lado, ¿no? La inflación, todo es en dólares, no es nada en Argentina, pero no, la inflación va por otro lado, digamos, es un cálculo de cada uno. Acá Federico pasa varias preguntas. ¿Cuál es el riesgo de perder capital? ¿Cuál es el descuento que se aplica sobre la rentabilidad? Por ejemplo, se descuenta algo parecido a lo que pasa con los dividendos en acciones. ¿Qué tan estable es la rentabilidad? Riesgo de perder el perder capital, la verdad hasta ahora nunca nos ha pasado. El mayor riesgo es el que mencionaba al principio, es el riesgo de que se alarguen los plazos. Si al momento de vender la propiedad te agarra una crisis, va a ser difícil vender la propiedad en ese momento y se alargan un poco los plazos. Entonces, en el peor escenario, en vez de ser 2 años y medio, puede ser un poco más hasta que nos hagamos con la inversión. Eso pasó, por ejemplo, durante el primer semestre de este año, ¿no? Vino el coronavirus y las transacciones comerciales en Estados Unidos bajaron un 70%. Entonces, todos aquellos que querían vender una propiedad comercial durante el primer semestre del año, y fue muy difícil. Ahora el segundo semestre del año se está empezando a agilizar mucho más todo y seguramente el año que viene todo vuelve a la normalidad. Entonces, el mayor riesgo, en mi opinión, no es el riesgo de pérdida de capital, que hasta ahora nunca nos ha pasado, sino que el riesgo es que se estiren los plazos de la inversión. ¿Cuál es el descuento que se aplica sobre la rentabilidad? El 15% son los impuestos a las ganancias en Estados Unidos, eso es lo que se retiene. Esos impuestos se pueden tomar a cuenta de los pagos de impuestos a aquellos que son argentinos y declaran en Argentina, y aquellos que son de otros países del mundo también. ¿Qué tan estable es la rentabilidad? Bueno, como te decía al principio, son estimados,
y hay veces que están por arriba y hay veces que están un poco por abajo. En general, más o menos se cumplen si uno elige bien los proyectos, que en estos 5 años hemos aprendido mucho a cómo elegir bien los proyectos y los sponsors, las rentabilidades están muy en torno a lo estimado. Acá dice Gustavo que impuestos juegan tanto en Estados Unidos como aquí, como Argentina. Estados Unidos es el 15% de las ganancias, y en Argentina depende de cada uno, ¿no? Pero en general es impuesto a los bienes personales y a las ganancias, aunque como se puede tomar a cuenta el pago del el impuesto en Estados Unidos, no se termina pagando nada en Argentina. ¿Se puede cobrar la renta en una cuenta en Estados Unidos? Pregunta Ernesto, sí, es lo ideal, es lo más fácil. Si fondeo desde un banco americano, ¿puedo cobrar renta y amortización en el mismo banco? Sí, así es. ¿Qué más? Sí, vigente la inversión en centros logísticos, no. Nosotros las inversiones las vamos lanzando más o menos una vez cada 2 meses. Se abren y se cierran, ¿no? ¿Se dilata el proyecto si no se consiguen los fondos necesarios para fondearlo? No, los fondos ya están alocados, digamos, no, el proyecto se lanza sí o sí. Si no se llega al capital requerido, el sponsor pone la diferencia, así que el proyecto se hace de todas formas. El pago de ganancias en Estados Unidos del 15% y hace falta contratar un contador en Estados Unidos, pregunta Guillermo. Sí, muy buena pregunta. Hay que contratar un contador en Estados Unidos. Aquellos inversores que ya tienen negocios en Estados Unidos y quieren usar su contador, lo pueden hacer. Aquellos que quieran usar el contador de la sociedad, de Totalia, también lo pueden hacer. Nosotros se lo presentamos. El costo de la presentación anual tiene un costo de entre $200 y $300 más o menos anuales. Franco dice, ¿pueden explicar un poquito más el papel del sponsor? ¿Cuál es el rol que juega para los que invertimos por primera vez? Bueno, muy buena pregunta también. El sponsor es el que lleva adelante el día a día del proyecto y el que está manejando los números de día a día del proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros en Totalia invertimos en todo tipo de proyectos, algunos que son multifamiliares como el de hoy, otros que son logísticos, otros que son edificios de oficinas, otros que son... Bueno, entonces no podemos ser especialistas nosotros en cada uno de los segmentos. Entonces, el sponsor es el aliado fundamental. ¿Por qué? Porque tratamos de elegir un sponsor que sí sea especialista en el mercado y en el segmento. Entonces, este sponsor es el que maneja el día a día del proyecto. Y tiene que ser una persona, una empresa, mejor dicho, con mucha experiencia en el lugar geográfico y en el segmento. Así que Lurin es este aliado que tenemos en cada uno de los proyectos. El sponsor, para elegir los proyectos nosotros elegimos 3 cosas, o analizamos 3 cosas. Uno es el tipo de negocio, otra es la geografía y otra es el sponsor. Esas 3 cosas son las fundamentales. Así que el análisis del sponsor es fundamental porque es el que gestiona el día a día del proyecto. Nosotros desde Totalia controlamos, pero el día a día lo maneja cada uno de los proyectos. Acá varios me preguntan si esta inversión va a ser también implementada por el fondo de Totalia. No, el fondo de Totalia va por otro lado. El fondo de Totalia no invierte en este proyecto. Más que nada porque el fondo de Totalia hoy no tiene fondos líquidos para invertir en nuevos proyectos. Así que esto es un proyecto individual. En Totalia tenemos 2 formas de invertir: a través del fondo, que lo creamos hace más de 5 años atrás, o a través de proyectos individuales. Esto es un proyecto individual que cualquier inversor puede elegir y puede entrar, pero en forma individual. Y el fondo no invierte en este proyecto. Hay varias preguntas. Sandra, Carlos, Miguel. ¿Se retiene también un 15% sobre el valor final del capital recuperado al final del periodo? Sí, un 15% de las ganancias en realidad, no del capital. ¿Hay mínimo no imponible de impuesto a la renta en Estados Unidos? No, no, porque el que paga es la sociedad, así que no hay mínimo. ¿Se puede cobrar la renta en Estados Unidos? Sí. ¿Existen riesgos personales por los empleados? ¿Hay que sacar seguros de construcción? No, eso no. En Estados Unidos no hay ese tipo de riesgos. Así que no hay problemas en ese sentido.
¿Dónde se paga la renta en Estados Unidos? Eso lo paga la sociedad directamente, el inversor no tiene que hacer nada, digamos. ¿Qué más? ¿Cómo se gira el dinero desde Argentina? Pregunta Rocco. Contactanos, que eso depende de la situación particular de cada uno. Contactanos ahí por mail, o por chat, o por WhatsApp, o por teléfono, que lo vemos como en cada caso. Si se invierte como residente estadounidense, ¿cuál es el tax que se paga sobre los dividendos? Y a la hora de la venta, el mismo, no cambia en nada. Es indiferente si es residente estadounidense o no. Si es residente estadounidense, seguramente vas a poder usar tu contador para hacer todas las liquidaciones, pero no hay diferencia. Bueno, creo que con esto terminamos. A ver si hay dos lugares donde estoy leyendo preguntas. A ver si voy al chat ahora, a ver si hay alguna pregunta nueva. Acá dice si se hace a través de un LLC, la inversión, entonces el pago de impuestos se hace a través de ellas. Exactamente. ¿En qué intervalo se ubica el 8.8% de rentabilidad? Es decir, más o menos cuánto. Es difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Así que no. Ahí Martín había presentado en la presentación, que después se las presentamos, el flujo de fondos, y en base a eso se va a ir definiendo el 8.8% de rentabilidad anual estimada. Pero bueno, es muy difícil saberlo cuándo puede superar o cuánto puede estar por debajo. Saber si esta inversión cuenta para obtener la visa de inversor que hablaste hace unas semanas atrás. No. Las inversiones pasivas en general no sirven para sacar la visa E2, que es la que yo hablé algunas semanas atrás en el podcast. No, son inversiones activas que necesitas para la visa E2, que son negocios activos donde vos tengas una participación activa. Este tipo de inversión son inversiones pasivas, así que no aplican para aplicar para la visa de Estados Unidos, que es la E2. Bueno, con esto cerramos. 5:37, casi 40 minutos. ¿Se puede suscribir con un cheque contra una cuenta en Estados Unidos? No, eso es complicado. Lo mejor es que si tenés cuenta en Estados Unidos, transfieras a la cuenta de Total y en Estados Unidos. Siendo residente en Estados Unidos, se puede utilizar algún aporte bajo crédito bancario, y eso lo tiene que gestionar cada uno, pero a nivel empresa no se puede. Bueno, con esto cerramos. Creo que hay algunas preguntas más, pero ya se están repitiendo. Ya las fui contestando. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Vamos a colgar una grabación de esta presentación en la plataforma de Totalia para aquellos que la quieran revisar. También vamos a colgar la presentación para aquellos que la quieran revisar. Y como les dije, quedamos a disposición para que nos contacten tanto por email como por WhatsApp, como por teléfono, tanto Martín como yo, para evacuar todo el resto de las preguntas que tengan. Bueno, más que invitados a todos para invertir. Hay plazo hasta principios de noviembre, así que, bueno, apúrense para actuar, y cualquier duda, por supuesto, acá estamos. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Les mando un abrazo grande y que sigan muy bien. Chau, chau.